Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un tema que es crucial debatirlo porque está en la espina dorsal de lo que es el presupuesto del 2021. El presupuesto del año próximo será probablemente un presupuesto que tenga la importancia de los presupuestos que vinieron después de las grandes hecatombes que ha tenido el país, después de las guerras civiles. Bueno, después de la pandemia, el presupuesto 2021 tiene como un componente esencial el tema de la deuda. Y la pregunta que hoy nos vamos a hacer es, ¿podemos seguir endeudándonos? ¿Hay alternativas a tomar la deuda? ¿Entramos ya a la zona, digamos, de riesgo, de altísimo riesgo? O sea, ¿podemos estar construyendo una pesada carga financiera para nuestros hijos y para nuestros nietos? Eso es lo que vamos a estar debatiendo esta noche. Ya les cuento, están con nosotros a mi derecha y no tiene nada que ver con la cuestión ideológica, el senador Silvio Velar. Hola Beto, gracias por venir. Un gusto, Luis, poder compartir contigo, con la viceministra, con el exministro de Hacienda, con el compañero Stefan Rasmussen. Bueno, y está con nosotros Carmen Marín, viceministra de Economía, jovencísima viceministra de Economía. Hola Carmen, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte a vos, a los señores senadores, a Manuel, un placer estar con ustedes. Esta es una suerte de prueba de fuego para vos, tu primera presencia como viceministra, ¿verdad? Es una de las primeras. Te tiraron a los leones, vamos a hablar de deuda, te dijeron, ahí está, chum, son la más nueva, aguantá. Está con nosotros Stefan Rasmussen, digo bien, senador de Patria Querida. Stefan, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, un saludo a todos los invitados a la mesa y, bueno, y a toda la teleaudiencia, un gusto. Bueno, y un amigo ya de la casa, Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. Hola Manuel, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Senador Velar, senador Rasmussen, a la viceministra flamante. Aprovecho también para decirle públicamente las felicidades del caso, ¿verdad? No sé si felicidades en realidad son, ¿verdad? Realmente, te asumiste en un momento en el complejo, que sí. Te dijeron, vas a estar al lado del timonel cuando el iceberg se ve allá en el fondo y nosotros estamos con el Titanic. Pero una persona muy preparada, y creo que tenemos suerte de tener a gente como Carmen hoy al frente del barco. Creo que es muy interesante tener gente que viene de abajo en el propio ministerio y lo conoce a fondo, ¿verdad? Muchas gracias. Correcto, ¿no? Yo decía Y lo importante, con mucha energía. Exactamente, Sí, justamente por la en juventud. este momento, por esta coyuntura. Sí. No, justamente, comentario al margen nomás, yo decía esto en redes sociales, qué bueno, ojalá las otras instituciones del Estado operaran ya con el nivel de institucionalidad, vale la cacofonía, que tiene el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que hace rato van generando un nuevo ejército, digamos, de funcionarios de primerísimo nivel, y se dé el recambio de esa manera. O sea, la pieza política tiene poca participación, sin ánimo de ofender, por supuesto, a los políticos que están presentes, porque también tienen su área. Pero bueno, voy a arrancar justamente con la viceministra para hablar del tema deuda y el presupuesto del año que viene. Obviamente este año tenemos una situación absolutamente anómala en el mundo y todo eso que venimos construyendo trabajosamente a lo largo de los últimos 15 o 20 años, control de la deuda, nos podíamos jactar de ser uno de los países con el mejor o el menor nivel de endeudamiento, bueno, se fue por la borda y bueno, alcanzamos probablemente el 30% del Producto Interno Bruto de deuda. El presupuesto del año que viene vuelve a incluir el tema de endeudamiento. ¿No hay opción para eso, viceministra? Luis, te quiero plantear dos cuestiones. En primer lugar, antes de centrarnos en el tema del endeudamiento de lo que va a ser el 2021, hay que considerar básicamente, digamos, en primer lugar, cuál es el desafío que tenemos en el país. Hay estudios que nos muestran de que el déficit en materia de infraestructura está en torno a 25.000 millones y eso es un poco más del 70% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un déficit habitacional de más de 700.000 viviendas. O sea, el desafío de acá adelante todavía es muy grande. ¿Cierto? Y tenemos que evaluar diversas alternativas de financiamiento. En definitiva, la deuda no es la única manera. Nosotros empezábamos saliendo al mercado a partir del 2013, básicamente. Y antes, gran parte del endeudamiento eran empréstitos con organismos internacionales. Después un poco eso fue bajando y empezamos a incursionar más en el mercado.
Ahora bien, en lo que respecta a este contexto puntual que estamos viviendo, en primer lugar, todos los países que están en esta situación han incrementado el nivel de endeudamiento para dar una respuesta desde el punto de vista fiscal a esta situación. Países como Chile, países como Perú van a estar en torno al 38% y 40% en el caso de Chile, por ejemplo, digamos la deuda post-COVID. Y en el caso de Paraguay también se da una situación así, de 22,8% que estábamos en diciembre. Va a haber también un salto importante. Lo que nosotros decimos es que claramente el crecimiento de este año no es una cuestión que se pueda repetir, no es sostenible. Entonces hay que buscar otras alternativas también de financiamiento que acompañen a este nivel de desarrollo que tenemos. Y a cortísimo plazo, vos decías, 2021 planteamos nueva deuda. En el PGN que enviamos hoy nosotros planteamos básicamente dos cosas. En primer lugar, una parte de endeudamiento, que son como 600 millones de dólares, pero si uno mira en detalle, 400 millones de dólares para el servicio de la deuda, es decir, amortizar lo que ya teníamos, ¿verdad? Por otra parte, hay unos 120 millones que es para MOPC, una parte ya era un recurso comprometido. Por otra parte, hay un aporte a organismos multilaterales que también tenemos que hacer como accionistas. Y una pequeña parte para MUF, que es para viviendas, básicamente. Entonces, de ahí, si uno resta, hay una pequeña parte ya lo que sería para inversión, netamente nueva deuda. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, también se solicita al Congreso, digamos, una facultad para hacer administración de pasivos. O sea, son dos partes el pedido que se hace al Poder Legislativo. Es lo que normalmente llaman el bicicleteo, que suena feo, pero que en realidad, digamos, es normal. O sea, la gente lo hace con su propia administración. Si vos tenés una deuda que vence en el corto plazo y podés tomar otra en condiciones mejores, y lo que haces es administrar tu pasivo en el largo plazo, siempre que haya un cálculo que te permita o que te diga que vas a poder pagar y que por eso lo estás tirando para adelante y no solamente para las futuras generaciones. Países como Chile, Uruguay, Panamá, todos tienen este tipo de herramientas y es un poco lo que también pedimos para poder administrar y evitar riesgos de concentración. Si uno mira la curva de vencimientos, hacia el 2023 hay un vencimiento importante y lo que nosotros planteamos es evitar esos riesgos y ya con cierta antelación empezar a realizar esas operaciones de administración de pasivos. Creo que el pedido nuestro está en torno a los 500 millones para poder hacer administración de pasivos, aparte del pago del servicio de la deuda que te mencionaba. O sea, técnicamente... aparte de los 400 millones, que es para pagar el servicio de la deuda, que es pagar intereses, básicamente. No. A ver, cuando digo esos 600 millones, una parte no es para pagar intereses, hay que aclarar eso, es para amortizar la deuda, para pagar capital. Es capital. Y otra parte de los 200 millones restantes... Amortización de la deuda creo que es 510 millones de dólares, si no estoy equivocado. No, está en torno a 400 millones, así como estamos hablando. Ok. Y por otra parte, Luis, es el tema de la administración de pasivos. Que es ¿verdad? 500 millones. Sí, que es importante tener en cuenta porque es quizás es un poco complejo, pero no es que va a aumentar el nivel de endeudamiento, ¿sí? Vos ya tenías una deuda y lo que vas a hacer es administrar los plazos de vencimiento. Estás hablando de los saldos de préstamos aprobados. Estoy hablando exactamente, senador, de las emisiones que ya habíamos realizado. Claro, sí. O sea, es tomar nueva deuda para pagar deuda vieja. Pero es administrar pasivos, Luis, que no entiendo. Es lo mismo claro, que pasar del 30 al X%. Pasa que si no tenés esa herramienta en el 2023 no vamos a poder pagar toda la deuda que se acumuló, que es vencimiento de bonos. Y deberíamos ir cada año, así como lo estamos haciendo, deberíamos ir todos los años al Congreso, pero lo que nosotros pedimos es una previsibilidad para ir saliendo y dar la facultad al Poder Ejecutivo para que de acuerdo a las condiciones de mercado vayamos saliendo y vayamos realizando administración de pasivos a fin de evitar esos riesgos de concentración. Y como te decía, todos los países están haciendo este tipo de... Igual vas a poder pagar. Igual vas a poder pagar la deuda. Claro que puedes pagar la deuda. El problema es que te sale más cara la deuda si no haces esto. Exacto. Es lo mismo que yo te diga, vos tenés una tarjeta de crédito al 25% y sale un banco y te dice yo te compro al 18%. ¿Qué haces? Te vas seguramente y te vas, sacas la tarjeta del banco nuevo porque es más barata, ¿verdad?
y te ahorraste pago de intereses en ese proceso. Esto es exactamente lo mismo. No quiere decir que cambie el volumen total de tu deuda, Sí, claro. pero baja tu tasa, vos haces inversiones estratégicas y manejo de caja. Claro, cambiar una deuda de corto plazo y más cara por una de más largo plazo y más barata. Y lo Por haces a ejemplo. tiempo, lo haces a tiempo, que no se te encime. Ese es el otro punto. Queremos bajar un poco la curva de vencimiento. A ver, quiero ir un poco con Estefan. ¿Cómo ven ustedes esto, Estefan? A ver, yo creo que este es un tema muy importante, Luis, ¿verdad? Y es un tema, obviamente, de política pública muy importante, independientemente del gobierno actual, ¿verdad? Particularmente nosotros creemos que sí llegamos a un techo. La deuda se duplicó en los últimos 5 años, ¿verdad? Pasó del 15% al 30% de 5.000 millones de dólares a 5.500 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Y era como que todos los gobiernos eran, vamos a comenzar a endeudarnos, pero tenemos todavía espacio y que se vea el próximo, ¿verdad? Y este gobierno yo creo que comenzó también así, inclusive este gobierno se endeudó 30% más que el gobierno anterior por año, ¿no? Antes de pre-COVID estoy hablando, ¿verdad? 900 millones de dólares más por año, ¿verdad? Entonces yo creo que llegamos a un techo con este nivel de deuda actual. Nosotros creemos que hay que parar la pelota definitivamente porque los intereses van a terminar, digamos, comiendo todo el espacio, digamos, ¿verdad? Para hacer números rápidos, nuestro presupuesto total está alrededor de los 13.500 millones de dólares. Pero realmente el presupuesto, 4.000 millones de dólares nomás de presión tributaria, impuestos, lo que se recauda. El resto es ANDE, IPS, binacionales, un montón de cosas. Entonces nosotros estamos pagando entre, no sé cuánto hace ahora, pero estamos pagando entre 400 y 600 millones de dólares solamente de intereses. Eso es más del 10-15% de toda la presión tributaria, ¿verdad? Si nosotros seguimos este ritmo de deuda, la única solución va a ser aumentar impuestos, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta es, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en el ritmo de la deuda. Nosotros estamos de acuerdo en la deuda, nosotros estamos de acuerdo en la inversión, obviamente, pero tiene que estar concatenado con un crecimiento del PIB de alguna manera, ¿verdad? O sea, uno no puede construir un país hoy que va a repagar en 25 años, porque básicamente los intereses que va a tener que pagar de ahora en 25 años te va a volver más pobre, digamos, a toda la ciudadanía, ¿verdad? Mencionaste varios elementos. Esta es una ecuación en donde nosotros tenemos, por un lado, queremos que crezca el país. El crecimiento del país requiere hacer una inversión muy grande en infraestructura, pero sobre todo en capital humano. O sea, ningún país crece si no se invierte en capital humano y tenemos un déficit catastrófico a lo largo de las décadas en capital humano. La inversión fue pobre. Y nadie se enfoca Hoy, en eso. Claro, si bien hoy el 70% de los gastos van para salud, educación y seguridad, está la calidad del gasto, por supuesto, igual cuando vemos con respecto a los otros países, el volumen de inversión sigue siendo pobre, ¿verdad? Esa es una realidad que tenemos que hacer. ¿De dónde sacamos la plata? Y solamente podemos, o nos endeudamos, o cobramos más impuestos, O gestionamos o mejor. conseguimos inversión privada. No, hay varias alternativas. A ver, ¿cuál es eso? Quiero ir Sí. un poco, y después le toca un poco a Beto, a ver, Manuel. Primer punto, vos podés conseguir ingresos de otras vías que hoy están siendo ni siquiera evaluadas. La venta de activos públicos es una forma de conseguir ingresos en la actualidad. Te voy a poner un ejemplo. La cárcel de Buen Pastor. Está ubicada, tiene como 2 hectáreas, está ubicada en una de las zonas más caras de Asunción. Ponele que cueste $1.000 el metro. Ahí hay 20 millones de dólares parados Sí. que se podrían convertir en una cárcel modelo de 5 millones de dólares posiblemente en las afueras de Asunción y ahorrarte 15 millones de dólares. Te puedo dar 1.000 ejemplos. Te puedo dar 1.000 ejemplos de este tipo de cosas. Hoy hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar con otras alternativas que se puedan hacer. Nosotros hoy no podemos pensar seriamente en hablar de impuestos. No podemos pensar seriamente en hablar de impuestos por la sencilla razón de que las empresas hoy están tratando de sobrevivir. En este momento que están tratando de sobrevivir, vos le vas a meter un garrotazo más, le vas a hundir más y posiblemente lo que haga sea perder empleos al final del día. Primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos una reforma tributaria del año 2019 que todavía no se terminó su implementación.
y ya queremos estar pensando en un arranque de desesperación con este tipo de cosas. Yo creo el modelo, y te digo, soy uno de los autores del modelo. Sí. El modelo es el siguiente. El modelo es pago gasto corriente con ingresos corrientes, pago gasto de capital con deuda. Ese modelo funcionó bien, funcionó durante todo el gobierno de Horacio Cartes. Ese modelo tenía su final posiblemente en el 2027, 2028, 2029, 2030 tal vez. Hoy estamos llegando a límites por efecto de la pandemia, por efecto de 2 años malos en realidad. Tenemos el 2019 que tuvimos que crecer en deuda, tenemos el 2020, crecimos como 2.000 millones de dólares en deuda y vamos a tener pérdida de espacio fiscal por efecto del pago de los intereses del servicio de la deuda. Este modelo es el que hay que repensar. Los legisladores tienen que repensar un modelo donde las cosas funcionen de otra manera. ¿Cuáles son las alternativas? Reducción de gasto. Hay que pensar seriamente en reducción de gasto. Venta de activos públicos ineficientes. Te puedo citar 20 acá. Y creo que si le preguntamos a la teleaudiencia, nos va a citar otros 40 más. Te digo una cosa, el aeropuerto, ¿cuánto vale si loteas el aeropuerto? El aeropuerto, ¿por qué no ponemos el aeropuerto en un terreno más barato del otro lado del río? Vamos a tener 2 puentes, uno medio no sirve para gran cosa. Vamos a tener una facilidad para irnos al otro lado y cruzar, podemos vender eso. Yo calculo que el predio del aeropuerto debe tener como unas 1.000 hectáreas, cuesta $200 el metro, por lo menos, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de ingresos que puede generar en ese tipo de cosas. No te quiero luego ni empezar a hablar de lo que son empresas públicas. Empresas públicas que de repente están totalmente desfasadas. Capasa. Este es el único estado del mundo que fabrica caña. Sí. Para que los muchachos se emborrachen y después le tengo que curar otra vez al tipo, ¿verdad? Porque se cayó de la moto, le tengo que llevar otra emergencia médica, genera un... Ahora, paremos ahí y le voy a preguntar a Beto, porque ustedes son los que tienen que administrar realidades después. O sea, yo me imagino los sindicatos que están escuchando nomás cuando dice, Manuel, vamos a vender las empresas públicas, que estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Capaz, por ejemplo, un disparate. Pero ¿cómo lo ven ustedes de la clase política? Bueno, primera cuestión, yo coincido con la visión de Manuel en el sentido de que estamos en épocas en donde tenemos que apretar los cinturones. Yo sé que nos va a ser muy agradable esto a los sindicatos y a mucha gente, pero ya lo hemos hecho. El año pasado yo fui presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y yo le voy a reiterar mi gratitud con los exministros que se portaron muy bien para asesorarnos y sacar un presupuesto relativamente bueno, ¿verdad, Manuel? El año pasado. Es así. Este año tuvimos una aceleración de 4 años por culpa del COVID. 2.000 millones, lo que hubiese sido una inversión de 500 millones año, pasamos en 5 meses, sí, 2.000 millones. Y coincido con Estefan de que tenemos que desacelerar la deuda. Y a mí lo que me preocupa en este momento es precisamente cómo nosotros vamos a utilizar estos bonos o la deuda para pagar gastos corrientes. Y no existe otro mecanismo que no sea seguramente apretar los cinturones. Yo sé que los sindicatos y mucha gente no es que va a tomar de buena, pero estamos en una situación en donde en el mundo aumentaron los déficits, aumentaron las deudas y aumentaron los desempleos. Entonces, el Estado hoy presenta el gobierno un presupuesto de 12.100 millones de dólares. Estamos hablando de 85 billones de guaraníes. Así es, senador. Y si fuese posible, nosotros tendríamos que hacer obligatoriamente reducciones en gastos, especialmente en el objeto de gasto 100. Honorarios profesionales, servicios técnicos y profesionales. No sé si va a alcanzar, pero de hecho que nosotros tenemos que mejorar nuestro gasto. O sea, ustedes parten de 0 aumento de salario en la administración pública el año que viene. Es
que lamentablemente Yo no digo que sea algo que ustedes quieran, digo, Sí. pero parten de eso. nosotros probablemente hubiésemos sido los primeros que querríamos incrementar los salarios a la gente, a quienes tienen reivindicaciones por méritos propios, pero hoy la situación no da. A ver, te voy a preguntar esto, Carmen, porque a mí me gusta revisar los números. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el manejo del salario en el sector público es anárquico, es injusto. Hay gente que debería ganar mucho más de lo que gana y hay gente que gana salarios que son absurdos. Sí. Pero cuando uno hace los grandes números, en realidad eso, digamos, es importante por una cuestión de justicia, ¿verdad? Para que la gente sienta que hay señales. Pero en los grandes números el peso no es demasiado importante. Yo le suelo decir a la gente cuando me dice el malgasto del Parlamento, y estoy de acuerdo con eso. No puede tener un gerente de fotocopia, no sé qué pelotudez, que gana 12 millones. Pero si vos eliminás el Congreso, no te digo lo del malgasto, eliminás el Congreso del presupuesto, pasa nada. y no es ni el 2% del presupuesto total, ¿Cierto? ni el 1% no es. O sea, no cambió en nada tu problema. Tu problema es que vos hoy lo que recaudás te cubre, 70% se va a los gastos que son salud, educación y seguridad. ¿Verdad? Entonces, pregunto, Carmen, ¿qué trae de nuevo el presupuesto del año que viene considerando todo esto? Porque las reformas hay que hacerlas igual, porque hay inversiones que son, como esto que hizo salud, que es poco, tenés que sostenerlo después. Los hospitales nuevos, las camas nuevas, hay que ahora mantener. El personal que se contrató, hay que mantenerlo. A ver, Luis, con respecto al presupuesto del 2021, como decía el senador, un presupuesto austero, con muchísimos ajustes, realmente no tenemos muchas alternativas. Hoy estamos perdiendo, estimamos una caída de 600 millones de dólares de la recaudación tributaria. El próximo año no vamos a recuperar niveles que esperábamos. Y en función a eso estamos planteando este presupuesto bastante ajustado, con muchísimos ajustes en lo que es, por ejemplo, remuneraciones adicionales. No se incorpora ningún tipo de aumento salarial, nuevas contrataciones van a hacerse solamente con reposiciones, no hay aumentos para el sector de docentes, hay muchas cuestiones ahí que no tenemos tampoco mucho margen ni muchas alternativas para poder plantear en términos de ajuste. Y hay una caída global en términos de 80 y un poco más millones de dólares en términos acumulados. 581 mil millones es lo que se reduce el presupuesto presentado ahora con respecto al aprobado en el 2021. Es un achicamiento. Es un achicamiento. Es una reducción con respecto al presupuesto inicial, si uno compara con el presupuesto inicial. Claro, no con el que tenemos claro, ahora, es obviamente. un presupuesto mucho más acotado y hay una reducción importante. Pero Luis, a ver si me permitís, y también un poco volviendo al tema de la deuda y lo que planteaba también el senador Estefan Ayei, yo creo que tenemos que tener claro una cuestión también. En términos de deuda, administración de pasivos vamos a tener que seguir haciendo. La deuda hay Obvio. que pagarla. Claro. Eso creo que tiene que ser bastante claro. Ahora, si es que no pagamos deuda, ahí sí va a ser un problema para el Estado. Entonces, la deuda tiene que seguir siendo administrada. Por eso justamente es importante hablar de este tipo de herramientas de administración de pasivos, por un lado. Por otro lado, complementando a lo que decía hace rato Manuel de las alternativas que él planteaba, también hay que ir apuntando a modalidades de financiamiento privado. Nosotros tenemos ahí alternativas como, Las por APPs. ejemplo, las APPs, llave en mano. Pero por otro lado, hay también un sector, Pero ya de mano de deuda también. claro, también, ¿verdad? Pero es en menor, digamos, en menor cuantía. Ahora, otras modalidades, como por ejemplo, fondo de pensiones. Nosotros habíamos planteado en algún momento, una estrategia de superintendencia de pensiones. Hay fondos de pensiones que pueden ser administrados que son pasivos de largo plazo. Ahora, con eso no te estoy diciendo de que vamos a usar esta herramienta para poder financiar. Sí, porque mira que lo ya que te estoy... se le está poniendo los pelos de punta. Van a usar la plata del IPS. No, con mucho cuidado, Luis, porque son temas Sí. bastante sensibles. Lo que yo Sí. estoy planteando es que tenemos Sí. que tener diversas alternativas de financiamiento. Una de ellas, ¿por qué no plantear un jugador más? Como por ejemplo son los fondos de pensiones, como tienen otros países también, ¿verdad? Y por otro lado tenemos una herramienta bastante importante como es la banca de desarrollo, la Agencia Financiera de Desarrollo. Ellos están planteando
una reforma muy importante en su carta orgánica, que también les va a permitir, toda vez que también va a depender de cómo se da la discusión en el Congreso, esas herramientas también le van a permitir poder incursionar en inversión y también acompañar las inversiones en infraestructura. Y insisto mucho con el tema del financiamiento privado, ¿verdad? La solución no es única, hay que plantear diversas alternativas porque el desafío es muy grande. Como te decía hace rato, estamos hablando de un déficit de más de 25.000 millones de dólares según los estudios que tenemos. Entonces, no es solamente el modelo aumentar la deuda para hacer inversión en infraestructura, sin embargo hay que tener en cuenta de que la deuda tiene que continuar en términos de administración de pasivos y por otro lado potenciar esas otras herramientas que ya tenemos, ¿verdad? Como ser por ejemplo APP. A ver, Estefan, ¿ustedes cómo ven, digamos, desde la oposición? Uno siempre espera, no hay ningún representante del Partido Liberal, tampoco escuché nada demasiado serio del Partido Liberal. Se pueden enojar los liberales, pero me parece que deberían estar construyendo alternativas y no escuché ninguna. Pero, digamos, la alternativa a esto, como bien dijo Manuel hace rato, ¿verdad? Este es un modelo que él comienza a construir en ese cortísimo plazo de Franco, en realidad. Culpable. Comienza así. No, a toda honra. la colocación no fue. A toda honra, ningún problema en ser el culpable. No, pero aparte yo creo que fue un éxito, ¿verdad? Hemos conseguido un financiamiento a largo plazo y barato. No es fácil eso, ¿verdad? Manuel tuvo buenos aliados en ese momento. También, por correcto. supuesto. Con el senador trabajamos mucho en aquel momento, es cierto eso. Pero la cuestión ahora, Estefan, es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque aún en el escenario ideal, que vos eliminás todo el mal gasto que hay en el Estado, convengamos que en el paquete sigue siendo muy poco, ¿verdad? El impacto es menor. Hay un impacto psicológico importante y aparte es una cuestión de estricta justicia, repito. Pero el impacto general es menor. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes ven para conseguir el financiamiento para todo lo que todavía se tiene que hacer? Porque eso es así, ¿verdad? El Estado tiene que hacer todavía unas inversiones brutales. A ver, primero yo no creo que el impacto sea menor, Luis, ¿verdad? Hay estudios internacionales que dicen que el Paraguay puede mejorar la calidad del gasto alrededor del 4% del PIB. Eso son 1.600. Compra pública. Compras públicas. Principalmente. Función pública. O sea, la cantidad de gente que digamos, no trabaja de manera eficiente, digamos, ¿verdad? Compras públicas, función pública y el destino de los programas sociales. El Banco Mundial, o sea, un informe del Banco Mundial, 1.600 millones de dólares. Eso por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, yo lo que creo es que el modelo, o sea, a ver, el modelo probablemente comenzó con un sentido, ¿verdad? Pero como ya hablamos acá, se aceleró de una manera mucho más rápida de lo que se debería haber acelerado. Entonces, yo particularmente creo que tenemos que parar la pelota. Y yo creo que el modelo, y vos dijiste algo que se dice muy poco, creo yo, ¿verdad? Nosotros pensamos mucho en inversión física, que ese es el camino, ¿no? Vamos a hacer la ruta, vamos a hacer el asfalto, vamos a hacer el puente, vamos a inaugurar porque da gusto eso. O sea, para cualquier presidente de la República, lo primero que quiere hacer es inaugurar un puente que no sea una vía, que sea doble Claro, y sin semáforo. Si tiene o no tiene semáforo, da Claro, igual. pero eso es lo tangible, ¿verdad? Claro. Pero se deja totalmente de lado por donde realmente vamos a crecer, que es el factor humano, ¿verdad? Y ahí comienza directamente en el tema de educación. O sea, en educación vamos a perder nuevamente 5 años, que ya perdimos décadas, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a perder 5 años. Entonces, por más que hagamos el asfalto, el empedrado, el puente, si no estamos formando, digamos, a los ciudadanos para que tengan oportunidades y puedan trabajar y puedan ser creativos y puedan ser emprendedores o puedan emplearse y demás, no va a crecer. O sea, yo lo que creo que el modelo de que el Estado, papá, tiene que hacer todo y solucionar todos los problemas, no funciona en ninguna parte, porque finalmente el Estado no genera riqueza. El Estado lo que hace es gasta, invierte y distribuye el dinero que cobra a través de los impuestos. Y no estamos, desde mi punto de vista, no estamos fortaleciendo al sector productivo, al sector privado, a los jóvenes, digamos, a los niños y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese modelo tenemos que cambiar. Yo creo que comenzó con mucha fuerza este modelo de inversión pública, porque había otro problema, ¿verdad? El MOPC no podía gastar más de 200 millones de dólares año, no podía, no tenía la capacidad. El gobierno de Carter logró aumentar ese 200 a 400, 500, y el gobierno de Mario Abdo a 600, 800, espectacular. Pero no tenemos el espacio fiscal para gastar 800 millones de dólares. O sea,
necesitamos que crezca el PIB y el Estado no puede suplantar al sector privado para que crezca el PIB. O sea, yo creo que tenemos que bajar un cambio, bajar el ritmo y sobre todo enfocarnos más en la parte humana, ¿verdad? Vamos a desarrollar eso porque creo que es una cuestión clave. Esta es la primera vez en la historia reciente que hay una fuerte inversión del Estado pensando en las micro, pequeñas y medianas empresas por una cuestión de urgencia, porque obviamente paró todo y había que encontrar. Pero esto nunca se planteó como política pública con esa dimensión. Y ahí es donde se genera el 70% de los puestos de trabajo que hay en el país. Es increíble, pero nosotros en este periodo de pandemia hemos gastado algo así como 400 millones de dólares para mantener los salarios en el sector público, que representa menos del 10% de la gente que trabaja, y lo que invertimos en las micro y pequeñas y medianas empresas, donde está el 70% de la gente que trabaja, es un cuarto. Increíble cómo destinamos la plata. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Manuel, ¿cómo vos hablabas de, ya te escuché más de una vez, este tema de, digamos, todos esos activos que tiene el Estado que hoy no tienen ninguna utilidad práctica, ¿verdad? Hay una cantidad de inmuebles que se están viniendo, se caen a pedazos, empresas que uno no entiende por qué tiene que ser el Estado el que está ahí, ¿verdad? O por qué está en determinado lugar. Hay estos predios militares, por ejemplo, que deben costar fortuna, porque vos podés hacer ahí un barrio cerrado y eso debe costar una fortuna. ¿Para qué queremos nosotros los cuarteles donde están hoy en día, verdad? Pero es suficiente eso como para generar la inversión, sobre todo en lo que significa inversión de capital humano, que por cierto creo que es una de las grandes deficiencias de la administración Abdo Benítez hasta ahora. Yo creo que se desaprovechó totalmente este tiempo para hacer cuestiones en educación que no se han hecho. Pero bueno, ¿te parece que allí hay suficiente o en algún momento igual tenemos que plantearnos la cuestión tributaria? Yo abogo por un cambio de modelo, donde tenemos que empezar a repensar la forma en que el Estado gasta e invierte. A mí me parece que la infraestructura genera retorno no solamente en el gasto público que se genera en la construcción, genera retorno en términos de eficiencia. Te voy a poner un caso muy claro. Si yo tardo de Asunción a Ciudad del Este en llegar 8 horas porque la ruta es de una sola vía, cuando es de 2 vías tardo 4 horas, cobré por el flete 1 millón de guaraníes, pero me fui 2 veces. Eso es una ganancia en eficiencia. La infraestructura está comprobado en la literatura que genera incrementos de eficiencia que son importantes. Una parte del crecimiento o del sostén del crecimiento que ha tenido Paraguay en los últimos años se ha basado en la inversión en infraestructura del Estado. Pero tenemos que buscar más modelos. Este modelo está llegando a su fin. Y creo que de eso tienen que ser conscientes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una batería de cosas, no una cosa. Entonces, yo propongo salir a vender activos públicos. Te va a dar una parte de los ingresos. Salir a controlar el gasto. Te va a recortar una parte del gasto que es ineficiente. Tenemos que arreglar la caja fiscal. La caja fiscal está perdiendo plata ya hoy. La caja fiscal que, gracias a una muy buena decisión tomada por el gobierno Nicanor al inicio, con Borda al frente, nos permitió salvar la situación del momento. Pero hoy hemos perforado casi en su totalidad. Y 17 años hace eso. Sí, 17 Por eso años. ya es hora de volver a tocar, ¿verdad? Claro, en algún momento tendremos que tocarlo. 120 millones de dólares por año, Entonces, y creciendo. el costo. Ese es un tema que es vital y central hoy para seguir dejando de perder, para parar de dejar de perder plata. Tenemos que reformar el sistema de remuneración de los funcionarios públicos con una visión de largo plazo, que el sistema de remuneración del funcionario público se parezca cada vez más a lo que gana la persona que está en el sector privado, que se parezca al código laboral. Esto necesitamos hacerlo. Tenemos que hacerlo hoy. Tenemos que pensar seriamente en inversión privada en obra pública. Yo fui el redactor de la ley de APP y le di la primera sanción a la ley de APP cuando estaba en el Ministerio de Hacienda. Destrozaron la ley de APP, y esta es una cuestión real, con un decreto mal redactado.
hoy hay una oportunidad de modificar el decreto. Es sencillo hacerlo, entre comillas, es sencillo hacerlo porque es una decisión del Ejecutivo. Claro. Pero no todo lo que se haga se va a hacer por obra pública, porque vos de repente tenés una ruta que necesitas o tenés una inversión que no es rentable, la tiene que hacer el Estado. Yo creo que hay que pensar seriamente cómo vamos a administrar la electricidad en este país dentro de poco. Tenemos serios problemas eléctricos en el Paraguay. ¿Qué vamos a hacer con el agua y el alcantarillado? Hay empresas gigantes a nivel mundial que tendrían interés y han demostrado y han venido ya de querer invertir en agua y saneamiento, una de las cuestiones más deficitarias que hay en Paraguay. Creo que hay muchas alternativas, pero hay que animarse a generar un cambio definitivo del modelo. Este es el momento, no es pasado mañana. La administración de deuda creo que va a ocupar un espacio también en esto. Va a ocupar un espacio. Nosotros, yo te decía, no vamos a dejar de pagar la deuda. ¿Por qué no vamos a dejar de pagar la deuda? Porque en el año 2023 vamos a hacer una emisión de 780 millones de dólares un mes antes de que venza, y con esa plata vamos a cancelar las obligaciones anteriores. Y lo único que va a cambiar es el monto del interés que estamos pagando, que espero que sea más bajo, ¿verdad? En ese momento, porque que el que teníamos hace 10 años. Eso se hace con la deuda, lo hacen los países, es parte del sistema de administración de pasivos. Tenemos que ser inteligentes, porque lo que tenemos que proteger seriamente hoy es la capacidad de inversión del Estado para educación, para infraestructura, para otras cosas que necesitemos, para transferencias seguramente a sectores más pobres, para ir bajando la pobreza, pero tenemos que hacer esto en el marco de ir sosteniendo esta estabilidad macroeconómica que nos permitió ser lo que somos. Lo que somos. Te voy a poner un ejemplo. Me decía un argentino, me voy hace 7 años a Asunción y hace 7 años tomo un taxi y me voy al mismo hotel desde el aeropuerto. Y hace 7 años ese taxi me cuesta 80.000 guaraníes. Hago exactamente lo mismo cuando me bajo en Ezeiza y me voy hasta mi casa. Cuando comencé pagaba 10 pesos. Hoy pago 1.500 pesos en ese mismo lapso de tiempo. Nosotros no nos damos cuenta del valor seguramente de este tipo de cosas, ¿verdad? Creo que acá hay que traerle, algún día le tenés que traer a un argentino y que te cuente lo que es su vida el día a día, ¿verdad? La verdad que es un suplicio en ese tipo de cosas. Carmen, inversión en el sector privado, o sea, este tema de MIPYMES, FOGAPI, Banco de Fomento, que era un banco comercial más y no un banco de fomento, ¿eso incorpora este proyecto de presupuesto o no? Luis, una serie de cosas que quiero mencionar para responderte eso también. Acá hay que tener en cuenta que hay un plan que tiene el gobierno que menciona y que incorpora todo eso que está mencionando Manuel. En primer lugar, la parte de pensiones, si bien es cierto, hay un problema estructural dentro de la caja fiscal que es súper importante. Yo creo que lo prioritario es empezar a instalar un ente de regulación, un mecanismo que cree y que establezca las reglas de juego en el sistema de pensiones. Yo creo que ese es el primer paso, ya lo estamos hablando hace más de 10 años, si uno mira la historia, venimos hablando de la necesidad y de la prioridad de crear una estructura de regulación por diversas razones que creo que lo tenemos bien en claro, ¿verdad? Entonces eso es, la creación de una superintendencia de pensiones forma parte del eje de reformas que nosotros estamos planteando dentro de Ñapuá, Paraguay. Por otro lado está el tema de la formalización del mercado laboral, ¿verdad? Ese es un tema que quizás lo hablamos muy poco, pero hay que tener en cuenta de que el sector más golpeado es el sector que fue atendido por Putigó, es el sector vulnerable, es el sector que no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, si nosotros queremos continuar fortaleciendo nuestra economía, el primer paso también es aprovechar esta base de datos que nos deja ese programa social y plantear esas reformas y que estas personas puedan realmente tener acceso a la seguridad social. Ese también es otro elemento dentro del plan, establecer un régimen diferenciado para esos sectores. Hoy la ley no les obliga a los trabajadores independientes que forman gran parte de la estructura del mercado laboral
no les obliga a tener, a cotizar a la seguridad social. Entonces, más allá de obligarles, realmente la cuestión es entender la dinámica de ese sector. Son sectores con ingresos muy volátiles y la idea es plantear una propuesta acorde a la volatilidad de sus ingresos, como tienen otros países como por ejemplo Argentina también, ¿verdad? Eso también forma parte del Ñapuma Paraguay, y también acabamos de presentar una reforma del servicio civil que justamente incorpora las cuestiones de establecer unas reglas de juego uniformes y claras también dentro de la función pública. Son elementos trascendentales. Además está reiterar la propuesta de administración de pasivos, que si es que no queremos que se concentren y que llegar al 2023 con ese nivel de pago de servicio de la deuda que tenemos que hacer los cambios mucho antes, ¿verdad? Yo creo que este es un momento ideal para empezar a hablar de las reformas que necesitamos. Y por otro lado también para cuidar y proteger la institucionalidad fiscal está la ley de responsabilidad fiscal, el plan de convergencia y de vuelta también al equilibrio fiscal al cual tenemos que llegar. Yo creo que hay una serie de reformas en las cuales ya estamos trabajando, muchas de ellas ya hemos presentado. Otra de ellas, quizás que también hablamos muy poco, es el Instituto Nacional de Estadísticas, que este gobierno también presentó una serie de reformas en el área de clima de negocios, que es un sector también que requiere de mucho apoyo del sector empresarial. Vos hablabas hace rato del FOGAPI, hablabas también y de la atención a las MIPYMES. Yo creo que es fundamental reducir tiempos y costos para que esas empresas puedan formalizarse, porque el principal obstáculo para acceder al financiamiento también es la informalidad. Ahora, le quiero preguntar a Beto que, a ver, siempre la gente, todos condenamos a la clase política, es la cosa fácil de hacer, ¿verdad? Pero nos convertimos en stand de tiro. Claro, porque también obviamente... Y porque hicimos muchos méritos también. Sus pecados, pero yo también creo que en los momentos, digamos, de crisis, la clase política también ha sido racional. Sí. De hecho, la ley de emergencia es una prueba de eso. Así mismo. Cuando la situación, digamos, se volvió... Ha pasado inclusive antes. Yo recuerdo cuando tuvimos la crisis financiera, la ley de emergencia financiera la sacaron en 24 horas. Sí. Esta es una coyuntura de esas, Beto. ¿Vos creés que la clase política alcanzó cierto nivel de madurez como para producir un cambio radical? O sea, aprovechar esta crisis. Están los que la quieren aprovechar, obviamente, para ya pensar en las próximas elecciones o lo que sea, ¿verdad? Pero si por una vez podemos tener una visión un poco más amplia, decir, espera, veamos como país, más allá de quién se quede después en el 2023 a seguir la cosa, ¿vos crees que todas estas reformas que se están planteando van a pasar? Yo tengo un razonable optimismo y parto del siguiente escenario. Nosotros vivimos momentos en donde nuestra economía se aceleró a velocidades extraordinarias. Gobierno de Lugo, por ejemplo, en donde la clase política, y uso la primera persona del plural, fuimos irresponsables y le cargamos a los gastos rígidos antes que a inversión, ese crecimiento que hemos tenido. El año pasado, cuando se trató el presupuesto y tuve la suerte de ser el presidente, no sé si la suerte de ser el presidente de la bicameral, porque no era un escenario tan fácil, he notado una actitud sensata de mis compañeros, especialmente en el Senado, porque cuando se trata de presupuesto, esto no suele gustarle a los señores diputados, pero la última palabra es la Cámara Revisora del Senado. Yo confío que este año entenderemos cuál es el escenario, en donde no cabe la posibilidad de ser generosos por el escenario que tenemos. Y creo que Estefan va a coincidir conmigo que hay señales muy claras de los compañeros de la necesidad justamente de apretar los cinturones, porque una cuestión es endeudarse para obras de infraestructura, que es lo lógico, pero lo que no es tolerable es endeudarse para pagar gastos corrientes y subsidiar el sistema operativo del gobierno. Entonces yo particularmente tengo la esperanza, la fe, que vamos a actuar con madurez en esta oportunidad. Ahora, por ejemplo, las cuestiones claves que estuvimos hablando, compras públicas.
el servicio civil, son normalmente los botines de guerra de la clase política. Sí. O sea, la compra pública, hay quien tiene el enganche para ver cómo entra en la licitación. El tema de los cupos en la administración pública, ¿verdad? Que hoy cada político, cada senador, cada intendente tiene su cupo de gente que mete. Cortar eso es cortar en la carne. Sí. ¿Vos crees que la clase política entendió que lo tiene que hacer? Yo creo que la pandemia nos demostró que más que nunca tenemos que ser austeros y ser nosotros mismos los ejemplos. Porque no es fácil lo que vos estás diciendo por la cultura misma. Claro. Y bueno, el escenario que tenemos hoy no nos permite margen de errores. Y es una cuestión hasta de supervivencia. Porque quienes hoy se muestren populistas el día de mañana, no sabemos cuál va a ser su itinerario final. Estefan, ¿cómo ves vos el escenario político? La verdad que yo soy mucho menos optimista que acá mi compañero Beto, ¿verdad? ¿En qué sentido, verdad? Yo creo que el status quo se apoderó del país, digamos, ¿verdad? Porque primero en estos años no se hizo, lastimosamente, ¿verdad? No se hizo ninguna reforma. Y yo creo que el presidente Mario Abdo cometió un grave error de divorciarse del Poder Legislativo. Él comenzó su gobierno, cierto que nos visitó, ¿verdad? Pero hasta ahí. Y después dijo, usted hagan lo que le parezca, si a mí me gusta promulgo y si no, veto. Pero esa no es la forma, creo yo, ¿verdad?, de trabajar y mucho menos hacer reformas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, porque finalmente las grandes reformas vienen del gobierno central, digamos, que es el que tiene, digamos, la estructura y tiene, obviamente, debería tener la fuerza política, ¿verdad? Y este gobierno lastimosamente no tuvo en ningún momento esa fuerza política y yo dudo mucho que lo tenga en los próximos 3 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el status quo se apodera de todo, ¿verdad? Y finalmente no se hizo ni una reforma, ¿verdad? La única reforma que se hizo fue subir impuestos el año pasado, ¿verdad? Pero el estudio del presupuesto va a quedar en manos nuestras, del Senado. No, yo hablo de, no solamente del presupuesto, de reforma de la nueva ley de la función pública, de la nueva ley de contrataciones públicas, o sea, de todas las... Del paquete estás hablando. De todas las Porque la pregunta que me formula ¿verdad? Luis era si nosotros estaríamos los senadores a la altura de las circunstancias. Porque convengamos algo, con un buen presupuesto 2021 vamos a tener mejores expectativas. Con un pésimo presupuesto 2021 estamos destinados... Estamos fritos. Yo particularmente espero que el presupuesto salga mucho más austero de lo que entró, ¿verdad? Yo creo que $600 millones de emisión de bonos es fiscalmente irresponsable, ¿verdad? Porque, hacemos lo más fácil. O sea, porque finalmente salí a pedir deuda, no sé, hace en un mes, en 2 semanas, ¿verdad? Te vas a Nueva York, tenemos obviamente hasta ahora, ¿verdad? Tenemos un buen rating crediticio y demás, pedimos deuda, venimos y gastamos e invertimos, ¿verdad? Pero no se hace el trabajo difícil. El trabajo difícil es sentarnos y decir, señores, somos un país en vía de desarrollo, no podemos gastar, acá estamos gastando e invirtiendo a los ricos, pero con plata prestada. Y para mí ese es el problema. Y gastamos a los ricos por 7, 8 años, ¿verdad? Y llegamos a un techo. Entonces tenemos que parar la pelota y decir, señores, todos ciudadanos, ¿verdad? Ya primero lo que no éramos los ricos, era plata prestada, ¿verdad? Y segundo, vamos a parar la pelota, vamos a hacer la reforma que tengamos que hacer, serán 200, 300, 400 millones de dólares, y después veamos, porque esto tiene que ser gradual, no existe el avance del país 50 años en 5, como dijo un presidente. Un gran pensador contemporáneo. Quiero reiterar, Luis, si me permitís lo que decía hace rato. Yo entiendo el punto, senador, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esos 600 millones. Hace rato explicaba justamente, no se trata de nueva deuda. Eso es fundamental. Estamos hablando de amortización de capital, que es distinto, y que es la mayor parte en donde está yendo esta parte del pedido de la emisión, ¿sí? Eso por un lado, o sea, eso yo creo que es importante que la gente entienda. Por otro lado, en cuanto a las reformas, una reforma bastante compleja que pasó este gobierno es la modernización del sistema tributario,
que Aumento justamente se tributario. mencionaba hace rato, ¿verdad? Es una de las reformas bastante complejas que pasó este gobierno y muchas otras que ha planteado y que hoy están a consideración del Congreso, ¿verdad? Y que también mucho depende del proceso de discusión que se dé en el Congreso y, por supuesto, la ley más importante, que es el presupuesto para el próximo año. Pero Que creo que señal hemos dado bastante, si uno seguramente vos vas a revisar con detenimiento de todas las propuestas que plantea el Ejecutivo, que es un presupuesto bastante austero, y yo creo que en esa línea tenemos que avanzar porque está claro acá que no hay muchas alternativas en este escenario. A ver, dos comentarios, ¿verdad? Primero, que el déficit fiscal es 4,1% del PIB, ¿verdad? Son 1.100 millones de dólares. Yo, obviamente, hoy entró el presupuesto, no lo analicé en detalle. A mí me costaría muchísimo creer que el nivel de deuda del diciembre de 2021 va a terminar exactamente en número absoluto el mismo número que diciembre de 2020. No creo, jamás, ¿verdad? Entonces, aumento de deuda hay seguro. No hay forma que no haya, digamos, ¿verdad? Punto uno. Punto dos, de los 600 millones de dólares de bono, 200 millones de dólares se gastan otra vez en inversión pública. El gobierno tiene aprobado 3.400 millones de dólares en deuda de multilaterales. 3.400 millones de dólares. BID, Banco Mundial, CAF, que está bien y se están haciendo, ¿verdad? Pero no es que el gobierno no tenga plata para invertir. 3.400 millones de dólares aprobados por el Congreso en proceso de ejecución y desembolso, ¿verdad? Entonces, eso es lo segundo, ¿verdad? Y lo tercero, yo creo que tenemos que... Yo creo que este gobierno técnicamente trabajó muy bien, y es cierto lo que dice Carmen, nosotros trabajamos mucho en la Superintendencia de Jubilaciones, en la Ley de la Función Pública, pero no tiene fuerza política. O sea, llega al Congreso y todos se hacen, algunos pocos no, ¿verdad? Pero gran parte se hacen en los ñembotajes, ¿verdad? Y casi que nadie sale a defender una posición técnica buena del gobierno por cuestiones políticas seguramente, ¿verdad? Pero no tuvo fuerza política, y yo estoy seguro que en estos 3 años que quedan va a tener mucho menos fuerza, ¿verdad? Pero también convengamos algo. El hecho de que mucha gente no asuma posiciones es porque estos señores se convirtieron en unos dictadores desde la prensa. Y lamentablemente tenemos que decir, los políticos nos volvimos hoy lectores de la tapa de los diarios para asumir posiciones. Me incluyo entre ellos, somos unos cagones. Por la culpa de ustedes. ¿Y sí? La culpa de ustedes. Yo he estado en desacuerdo con muchas tapas de los diarios y lamento que efectivamente, más allá del tema de la razón, voten de acuerdo con eso. Votan de acuerdo con la hinchada. Sí. Pues bueno, la responsabilidad es de ustedes. Y asumo yo mi responsabilidad. Por eso uso la primera persona del plural, no me excluyo. Muy bien. Manuel, se nos acaba el tiempo. Yo creo que hay algunas cosas sí. con relación al presupuesto que hay que pensarlas bien, ¿verdad? En primer lugar, de 600 millones, 400 millones son rollover de deuda, es pagar deuda vieja. El déficit, lastimosamente, no es de 4% sobre 40 mil millones, porque el PIB ya no es 40 mil millones. 35. Esa es una cuestión que no es menor, ¿verdad? O sea, el déficit va a ser de 1.400 millones posiblemente con relación a eso. Nosotros estamos viviendo un momento donde vamos a tener que salir a jugar una carrera en el año 2021 para tratar de recuperar 180.000 empleos que perdimos. Y esto no es menor, porque hay gente que está sufriendo hoy. Está sufriendo las condiciones de esta pandemia. Está en Inforcom, esa pequeña empresa. Acá hay una cuestión muy clara. Cuando hablamos de pymes, o cuando hablamos de microempresas sobre todo, estamos hablando de ese almacencito de barrio que trabaja una familia. ¿Cómo se ajusta cuando no le compra a nadie a esa persona? No se ajusta despidiendo gente, porque no le puede pedir a tu hijo, no le puede pedir a tu señora, no, ¿verdad? Tienes que inyectarle algo. Lo que haces es dejar de pagar tu deuda y te meten en Inforcom. O quebrás, o le debes, o tenés que entregarle algo al que le debes la plata, ¿verdad? Este tipo de cosas va a venir durante el año 2021 con más fuerza que el año 2020. Si el Estado no sale a recuperarse eso, a recuperarse de ese tipo de cosas, la situación va a ser dramática. Ojo, hay una migración urbana-rural
una reruralización de la gente por un problema. Un fenómeno inverso a lo que tuvimos en los últimos 20 años. Vuelve la gente de la ciudad al campo. Porque el campo le está ofreciendo casa y comida. Sí. Y le está protegiendo como un sistema de protección social. No hay ni un solo programa de apoyo al campo hoy, no hay ni uno de apoyo a la oferta de alimentos que se pueda dar. Este tipo de cosas son cosas que van a volverse extremadamente importantes durante todo el año 2021 y el Estado tiene que tomar posición con relación a esto. Sí, si me permitís, yo sé que no estamos Cortito yendo. porque se nos fue el tiempo, sí. Cortito, sí, yo sé que se nos va el tiempo, pero dos cositas nomás que Sí. me parecen fundamentales, que hay un componente súper importante de agricultura familiar campesina Sí, para el eso próximo decía. año, dentro del plan Ñapuma Paraguay. Son iniciativas que nosotros tenemos en cuenta, justamente estamos mirando muy de cerca los resultados de empleo y también monitoreando e implementando todas estas medidas que en otro contexto también te vamos a plantear mejor seguramente. Y a raíz de toda esta situación también estamos planteando el tema de la convergencia fiscal, y esto va a requerir, es cierto, un proceso de ajuste que va a ser gradual, justamente teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo hoy y ese déficit que vamos a terminar en torno al 7.2 y que vamos a ir volviendo, retirando los incentivos o los beneficios que ya hemos realizado en este año, pero que va a ser muy gradualmente. Y tenemos que seguir también priorizando todas aquellas inversiones públicas que sean estratégicas. Bueno, se me fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo. Esto es apenas un avance del debate, pero yo creo que así tiene que ser el debate. O sea, yo creo que acá hay argumentos, hay ideas, y más allá de las diferencias, que además es natural que ocurra, ¿verdad? Si no, no sería una democracia y además sería muy aburrido, es en donde se pueden empezar a encontrar soluciones. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Un gusto grande. Un gusto, Tenemos que Luis. hacer una pausa. Enseguida, justamente hablando de la gente que sigue en una situación delicada y va a seguir probablemente, va a estar Gustavo Jiménez, él es vicepresidente de la Asociación de Empresas Proveedoras para los Eventos, que así como están, ellos van a seguir sin poder activar todavía. Breve pausa, ya volvemos. Generación Millennials. Los millennials poseen un gran peso en la economía de nuestro país debido a la fuerza laboral activa que representan. Hoy dicha generación equivale al 36% del total de la población paraguaya, según un estudio realizado por la firma Equifax, compañía global de Big Data y Análisis. Los resultados revelan que actualmente alrededor de 2 millones de paraguayos tienen entre 24 a 39 años de edad y forman parte de la generación millennials, la generación del milenio o generación Y. Sin embargo, de ese total, el 83%, 1.718.000 personas, no posee un trabajo formal, afirma el reporte. Bueno, les cuento, estamos ya con Gustavo Jiménez, él es vicepresidente de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas acabo noches. de enterarme dos cosas, que sos el hijo de Perlita Sí, Fernández. tal cual. Caramba, qué honra para vos, ¿eh? Qué Muchas madre gracias. tuviste. Muchas, sí, no, realmente. Una bendición. Y lo segundo, sos ahora presidente de la Federación. Soy secretario, miembro de la comisión directiva de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Ah, mira vos, Sí, sí, esto sí. pues, de reciente creación. Hace 2 semanas estamos inaugurando la federación con más de 15, 20 gremios diferentes. Estamos agrupando en la federación justamente para empezar a trabajar en el sector, ¿verdad? Pero qué bien y qué importante. Porque Pues- creo que ahora con la pandemia recién nos damos cuenta de la importancia, pero vital, de las micro, pequeñas y medianas empresas, no es para la economía, para la generación de Tal puestos cual. de trabajo. Ahí trabaja la gente. Sí, casi el 90% de la fuerza laboral está contratada por una micro, pequeña, mediana empresa. También tenemos que tener en cuenta de que solamente en la ley de emergencia fuimos mencionados 26 veces, Luis. Y de alguna forma este segmento, digamos, al cual representamos, necesita de ayuda para poder sortear esta circunstancia que nos está pasando a todos y sabemos que no es culpa de nadie, pero definitivamente requiere del soporte y ayuda del Estado para que podamos seguir adelante. Bueno, Gustavo, ¿qué hace? Nosotros no salimos en la fase 3, o sea, lamentablemente este es nuestro cuadro y lo peor es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar.
¿Cómo hacen para sobrevivir? Porque proveedora para los eventos quiere decir la gente que alquila las mesas, las sillas, la comida, el catering. Las eso flores, digamos, la organización del evento en general, digamos, todo lo que es, digamos, la iluminación, sonido, todo, digamos, todo lo que tenga que ver con eventos sociales, corporativos, desde el 9 creo que paramos, hasta hoy no está trabajando. Y no hay posibilidades todavía digamos, de que podamos tener una previsibilidad, porque es lo que estuvimos trabajando y peleando con el Ministerio de Salud en este caso, en donde si bien ya hubo una conversación y tenemos que, digamos, aclarar de que hubo varias reuniones para tratar de definir un calendario. Vos sabés que, Luis, cuando vos vas a hacer un evento, no es como, digamos, y no porque los colegas tengan, digamos, menor importancia, sino que en un restaurante vos abrís hoy de alguna forma podés empezar a moverte para empezar a trabajar. En un evento, vos no programás tu boda, no, mañana me caso y organizo todo, no. La boda tiene una programación que requiere de un tiempo. Entonces, lo que nosotros pedimos, mejor dicho, es siempre tener una previsión. Entonces, sí, bueno, perfecto, el mes de tal fecha, septiembre, vamos a empezar a trabajar con 20 personas, 50 personas. En tal fecha, bueno, podemos probar 100 personas en estas condiciones. Pero particularmente en nuestro gremio, Luis, hay que tener en cuenta de que es un gremio en el cual estamos quienes nos dedicamos hace muchos años al tema de eventos, por lo cual la seguridad que se dice que no puede haber es, digamos, si está dentro de personas profesionales en eventos, la seguridad está mucho más cuidada. De hecho, presentamos un protocolo al Ministerio de Salud donde indicamos cuáles van a ser las condiciones para que quienes van a participar del evento puedan estar resguardados con seguridad, y por el otro lado también nosotros con una trazabilidad. Por lo tanto, el hecho de no contar con fechas claras y certeras hace de que no podamos definir cuándo vamos a empezar a trabajar. No podemos programar una fecha para una boda, un 15 años, un evento, porque no hay fecha. Entonces, esto impide también de que por lo menos, si vos decís, bueno, voy a empezar a trabajar tal fecha, bueno, empezamos a abrir algún tipo de contrato para generar ingresos. No tenemos. Por el otro lado tenés, bueno, se abrieron el tema del FOGAPI, el FISALCO y compañía, y el apoyo de las entidades. Sabemos que el sector privado bancario no dio ni un solo apoyo en ese sentido. Por el otro lado, BNF, insuficiente en su capacidad. Crédito Agrícola de Habilitación, se terminó la plata, ahora en septiembre recién va a haber, y nos quedamos hablando solo. Nosotros estamos hace más de 6 meses sin poder facturar. Entonces, es realmente una situación crítica que en donde vos me preguntás cómo hacen, y la gente está vendiendo sus cosas, se está dentro de la resiliencia del paraguayo también, se han reinventado muchos y tratado de hacer, pero hoy nosotros estamos en los grupos de WhatsApp del gremio, la gente está vendiendo sus cosas, ¿verdad? Un iluminador está vendiendo sus luces, el otro está vendiendo su generador, o sea, hay una necesidad de ayuda que no se está manifestando como se necesita. Muchas circunstancias podemos hablar, el tema de la formalización, el tema de, digamos, de decir, bueno, hay una sobrecarga de trabajo en las entidades, digamos, que nos van a dar crédito, pero la realidad es de que nosotros necesitamos ayuda. Gustavo, ¿ustedes tuvieron alguna comunicación con los gremios que se dedican al mismo rubro en la Argentina o en el Brasil o en Chile, digo, para saber qué están haciendo? O sea, ¿hay alguna fórmula que nosotros no estamos aplicando y que ellos sí, por ejemplo? Mira, hemos tenido contacto con gente, digamos, de Chile, Argentina, de Brasil, viendo un poco cómo ellos están trabajando. Cada país tiene su propia idiosincrasia, ¿verdad? Entonces es bastante complicado, digamos, poder adaptarla eso a lo nuestro, porque en general tenemos los mismos problemas, pero en particular, digamos, hay algunas cuestiones como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la trazabilidad, que hay requerimientos que en un mercado y otro son diferentes. Lo que nosotros propusimos fue un mix un poco de las mejores experiencias que hemos visto, y creemos que por lo menos con lo que nos manifestaron la doctora Amarilla y el equipo de trabajo, tenemos algo serio y concreto como política o como, digamos, recomendaciones sanitarias para poder trabajar. Lo que estaría faltando es tomar la decisión, ¿verdad? Que esa decisión es la que estuvimos buscando que el ministro Mazzoleni pueda atendernos y poder ver, y hemos de alguna forma manifestado de que somos el último en la cola, o sea, la vamos de cola. Claro. Hasta el momento, a todo el resto de alguna u otra forma hay algún tipo de actividad, pero nosotros tenemos cero, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Claro. O sea, obviamente no vamos a tener, digamos, todos los eventos. Normalmente ustedes ya para esta época del año tenían todo cubierto el calendario de eventos hasta fin de año. Yo recuerdo lo que era aquello, ¿verdad? O sea, hoy inclusive hablan de, creo que le llaman eventos boutique, ¿verdad? Porque sí. digamos, para 20 personas, chiquititos, sí. Chiquitito,
y significa que tenés que achicar tu negocio y que probablemente tenés que echar gente, ¿verdad? Tenías que, antes para, digamos, facturar lo que hoy tenés que facturar, tenés que trabajar 10 veces más y por ahí no llegas a lo mismo, ¿verdad? Pero en realidad también, digamos, la gente está reacia a hacer alguna cuestión de estas, Luis. O sea, digamos, entendemos obviamente el temor y las circunstancias, pero obviamente de 10 que tomaron la decisión de casarse este año, 8 cancelaron, ¿verdad? O postergaron para el año que viene sin saber, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Entonces, lo que hoy hay, o digamos, se pretende es por lo menos generar algo de flujo de ingresos. Porque, ¿qué pasa? Al estar en cero, lo que bien estábamos escuchando en el panel anterior, digamos, empezás a entrar en Inforconf. Ya no tenés el circuito de crédito para que te habiliten, no tenés luego forma de recurrir antes. Entonces, es un círculo vicioso que lamentablemente estamos pasando y del cual tenemos que encontrarle la vuelta para salir. Por eso, lo primero, previsibilidad. Lo segundo, ayuda, digamos, tratar de, digamos, dentro del ámbito. Te cuento que dentro del gremio hemos trabajado muchísimo. Vos sabés que desde que empezó la pandemia hoy, se contabilizó de que ingresaron al IPS más de 3.000 personas. De gente de MIPYMES que, viendo esta circunstancia, la necesidad de formalizarse para poder obtener beneficios financieros, empezaron a tomar la decisión de ponerse en blanco, de hacer los papeles, ¿verdad? Entonces, todo esto es un acompañamiento que nosotros como gremio venimos haciendo, porque tenemos micro, pequeñas y medianas empresas en el gremio. Entonces, en las micros sí está lo que estaban hablando justamente, de que muchas no tienen lo básico, que es el RUC, y nada más, y algunas ni eso. Entonces, hay un trabajo que venimos acompañando. Ahora, de los que sí están formalizados, sí te podemos decir que vos te vas a tocar la puerta del banco y te dicen, vos sos fase 4. No, de una. Entonces, ¿qué haces? ¿Verdad? ¿A quién recurrís? Entonces, es una preocupación. Ahora, lo que sí estamos pidiendo es, en el caso financiero, ya que estamos tocando ese punto, hay una definición de los parámetros y políticas de crédito en donde nosotros no decimos no vayas a hacer laxo en la política, pero por lo menos ten en cuenta, digamos, de que en el año pasado te demostramos con números cómo nos comportábamos. Si esto empieza a funcionar, teneme fe y dame la línea de crédito para que nosotros podamos seguir avanzando. Claro. Algunos de los socios... En el caso de usted es una cuestión de tiempo. Lógico. Es decirle, mira, este diciembre será muerto, pero convengamos que en diciembre del 2021 vos sabés que va a haber el movimiento que hay normalmente en diciembre. Sobre todo si la previsión es que vamos a poner un rebote del 6% de crecimiento económico. El año que viene, lógico. Habrá gente haciendo farra a finales del año que viene. Es así, es así. Ahora, eso sí requiere de la decisión, digamos, del Ministerio de Hacienda, en este caso, que son los dueños de la plata del Fisalco, de la AFD con relación al tema del fideicomiso, perdón, al tema del FOGAPI, porque hoy tenemos líneas, digamos, el FOGAPI garantiza hasta el 90%. Entonces, ¿cuál es la excusa que podemos poner a que un segmento que sabemos que tiene una circunstancia que, digamos, no está todavía trazada, que es el hecho de no tener fecha, no le puedes ayudar y darle un año de gracia? Danos 2 años de gracia que está dentro de este esquema para poder reactivarnos. ¿Y qué le dicen en los bancos? Bueno, los bancos definitivamente, digamos, nos han rechazado absolutamente todo. No quiero decir ni nombre siquiera porque de la experiencia de los socios todos han dicho que no. Pero por lo menos explican por qué no o es no nomás. Sos eventos, chau, fase 4 no. Fase 4 o sea, no está dentro de la política, no. No, pero tenemos FOGAPI, no importa, no. Entonces nos vamos a golpear la puerta de la AFD y decimos, señores, miren que no nos están queriendo dar crédito y nos dicen, nosotros no podemos determinar cuáles van a ser las políticas de la entidad, entonces no podemos hacer nada. Bueno, listo, terminó. De hecho que ya no acudimos más a esas instituciones. Nos vamos al Banco de Fomento. El Banco de Fomento tenemos que reconocer que nos han atendido, nos han ayudado, pero no hay condiciones de atender todas las necesidades. Y también tenemos que saber que es banco, está regulado por el Banco Central, entonces tiene sus limitaciones. Obviamente. ¿De cuántas empresas hablamos más o menos? Nosotros en nuestro gremio estamos casi 1.500 empresas aproximadamente, más o menos unos 50.000 funcionarios contratados y trabajando, sin contar todo el resto, digamos, que son los agregados y accesorios que se contratan para cada evento, ¿verdad? Que no son funcionarios fijos, sino que son a destajo, ¿verdad? Ya. O sea, estamos hablando de un universo bastante grande de gente que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, ¿vos a qué servicio concreto te dedicas? Alquiler de muebles para eventos, para bodas y 15 años. Estamos hablando de mesas, sillas, sillas, equipo decorativo, digamos, todo lo que son sofás, etcétera. Espacios, creamos espacios en cada uno de los eventos. ¿Y con cuánto personal trabajaba? Nosotros tenemos 12 personas, a los cuales hoy, digamos, estamos haciendo el esquema, digamos, la mitad viene, la mitad se va y así estamos tratando, no echamos a ninguno,
porque el compromiso fue justamente tratar de sostener el empleo y yo creo que nosotros cumplimos. Muchos de nosotros no han despedido a un solo personal para tratar de sostenerlos a cada uno de ellos. ¿Y no has podido tener ni un solo evento desde que arrancó esto? Hasta ahora hemos tenido, ahora recién para hacer, digamos, la gente está previendo para finales de año y están empezando a ver los eventos. También tenés que tener en cuenta de que en el interior ya se habilitó y esa es una de las cosas que también generó mucha discusión, ¿verdad? Entonces, estamos acá en fase 3, pero resulta ser que acá a 40 kilómetros está fase 4 y la gente se va a todo el otro lado, ¿verdad? Entonces, es digamos, un sinsentido en algunos casos, entendemos las cuestiones, pero no estamos teniendo el volumen y obviamente la gente que está concentrada en esta área no está pudiendo trabajar lo que necesita. O sea, ustedes lo que exigen ahora, Gustavo, como primera medida es que haya por lo menos un calendario. El calendario. O sea, que el Ministerio de Salud les diga, bueno, a partir de septiembre podemos, digamos, con tantas personas, a partir de octubre podemos subir a tantas personas, pero un calendario que te sirva a vos para ir al banco y decirle, mira, a partir de acá empiezan mis ingresos. Bueno, lo del banco yo no sé, tengo mis dudas de que con eso vayan a querer aceptar, ¿verdad? Pero creo yo que con otro tipo de soporte quizá que nos pueda dar el gobierno podamos por lo menos con BNF, Crédito Agrícola, una otra institución de repente poder tener un soporte, pero particularmente para el ingreso genuino, Luis, porque vos sabes bien de que cuando vos solicitas un préstamo para sobrevivir, es como que vos estás cavando más grande nomás la fosa, ¿verdad? Claro. Entonces en algún momento lo vas a tener que pagar. Entonces si nosotros no tenemos ese ingreso genuino, al final nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces lo que queremos es esa previsibilidad, estamos esperando, nosotros presentamos un documento que fue consensuado, estamos esperando ese documento firmado de parte del Ministerio de Salud, si Dios quiera que sea esta semana, en donde hay un calendario justamente como decía, septiembre 50 personas, octubre empezamos un poquito más y así vamos subiendo hasta diciembre y haciendo un control progresivo que nosotros vamos a hacer esa dinámica con el Ministerio de Salud, poniendo justamente el compromiso de nuestro gremio ante el Ministerio de poder darle seguridad, no solamente al Ministerio, Luis, porque esto también es para nuestros propios clientes. Claro. Nosotros no queremos que ninguno de ellos tenga una circunstancia desfavorable de salud en algún evento, entonces tenemos que ser conscientes también nosotros al momento de resguardarlos con todo este protocolo. Gustavo, te agradezco muchísimo, creo que absolutamente legítimo lo que están reclamando, ¿verdad? Alguna previsibilidad. Nadie quería que pasara lo que está pasando, es así. Pero todos necesitamos alguna información para saber qué hacer en este futuro inmediato. Lo que sí me gustaría, Luis, aprovechando tu espacio, es el hecho de pedirles realmente a las autoridades del Ministerio de Hacienda y particularmente en este caso a la Agencia Financiera de Desarrollo, quizás el Banco Central, que quienes son los que dictan las políticas, de que tengan esa consideración particular al gremio. Un tratamiento especial, digamos. Sí, porque digamos, tenemos una realidad que es totalmente diferente al resto. De repente nos acordamos solamente de un segmento, pero este segmento tiene un tratamiento diferente porque no estamos trabajando. Somos los únicos que no trabajamos desde marzo. Entonces, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá? No tengo idea, pero Dios es grande, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. A vos y tu audiencia. Tengo que hacer una breve pausa. Ya volvemos.